Queremos pedir que tú seas abriendo esta palabra delante de nosotros. Muéstranos, enséñanos, Dios. Queremos aprender de ti, queremos aprender de estos líderes, de estas personas que nosotros encontramos en la palabra de Dios, Señor. De estos héroes de la Biblia, Señor, que nos hablan y nos ministran a través de su ejemplo, de su testimonio. Oramos que en esta mañana, Dios, podamos tener entendimiento, y así como los levitas y los sacerdotes hacían que la gente que venía de Babilonia pudiera aprender y pudiera entender el idioma hebreo, Señor, las bendiciones y conocerte a ti, Señor. Así pedimos que tú nos des a nosotros en esta mañana, Señor, ese discernimiento, ese entendimiento de tu palabra. Que no sea solamente un conocimiento superficial, sino que realmente podamos discernir y entender lo que tú quieres enseñarnos en el día de hoy. Nos disponemos delante de ti, Padre, y pedimos que tu Espíritu Santo, Maestro de Maestros, nos abras tu palabra y nos enseñes en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, voy a estar compartiendo, estuvimos hablando la semana pasada, el domingo pasado, sobre un tema que era el discernimiento, ¿cierto? ¿Cómo podemos llegar nosotros al discernimiento? Y hoy vamos a tratar un tema que sigue, que es muy importante, y es poniendo primero lo primero. Esta es la número 4 de la serie de Nehemías. Entonces, poniendo primero lo primero. Y en un seminario sobre liderazgo, específicamente sobre cómo lograr que se haga el trabajo y a la vez mantener el entusiasmo y la dedicación del personal, se dieron un sinnúmero de consejos. Pero había un tema en particular donde hablaba de dos cosas específicas, cosas que son muy difíciles de lograr que la gente las haga. Y esas son pensar y hacer las cosas en orden de prioridades, ¿sí? Entonces, de ese seminario habían muchas ideas, muchas cosas importantes, pero había dos específicamente que son difíciles de lograr que la gente las haga. Y es el hecho de pensar y hacer las cosas en orden de importancia. Qué difícil es hallar una persona que realmente piensa primero y luego actúa, ¿sí? La mayoría de nosotros, y me incluyo a mí, hacemos lo opuesto. Igualmente es difícil la tarea de ayudar a las personas a mantener sus prioridades y usar su tiempo sabiamente. El líder no solo está luchando por buscar que las personas puedan poner ese orden de prioridades en su vida, sino que el líder tiene que tratar con sus propias prioridades, ¿sí? Tiene que poner en práctica a sí mismo lo que a él le significa. Sin embargo, cuando nosotros encontramos que un líder puede manejar estas dos disciplinas, va a estar dirigiendo mucho mejor que los demás, ¿sí? Y me agrada mucho la historia de Nehemías, puesto que fue un hombre que pensó antes de actuar y sabía cuáles eran sus prioridades. Él pensó antes de actuar y sabía cuáles eran sus prioridades. Y eso me habla mucho lo que dice Proverbios 15, 28, ¿sí? Proverbios 15, 28 dice: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. El corazón del justo piensa para responder. ¿Cuántos problemas nos hemos metido nosotros porque no hemos pensado para responder, sino que ha salido una respuesta automática de nuestros labios y después no podemos recoger eso, ¿sí? Porque hemos hablado sin pensar. Nos ha salido muchas veces, nosotros estamos en una situación donde estamos bajo presión o estamos bajo una situación de cansancio, de estrés, de lo que sea, y nuestra respuesta muchas veces es una respuesta inadecuada porque no tuvimos el tiempo para pensar. Pero en este líder que estamos nosotros mirando, que se llama Nehemías, él fue un hombre que pensó antes de actuar y sabía cuáles eran sus prioridades. Qué importante que nosotros podamos dedicar tiempo para pensar. Como usted recordará, Nehemías no llevó a un grupo de personas a Jerusalén e instantáneamente ordenó que comenzaran a pegar esos ladrillos, ¿cierto? Y a levantar ese muro. Pasaron 4 meses. Él pasó 4 meses en meditación. Y tú dirás: bueno, pastor, ¿y de dónde saca usted que pasaron 4 meses? Cuando tú vas a el libro de Nehemías, en el capítulo 1, en el verso 1, dice que en el mes de Quisleo. El mes de Quisleo es el mes de noviembre, está más o menos entre los meses de noviembre y diciembre. Y cuando tú vas al capítulo número 2 de Nehemías, en el verso 1 del capítulo 2, dice en el mes de Nisán. El mes de Nisán, para nosotros, porque el calendario hebreo es diferente del calendario que nosotros tenemos, para nosotros es el mes de Nisán, es el mes de marzo o de abril. Entonces, cuando tú miras de noviembre a marzo, hay 4 meses. O de diciembre a abril, hay 4 meses. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Nehemías pasó 4 meses en meditación ininterrumpida. Llegó a vivir la visión antes de compartirla con ninguna otra persona.
reflexionó con detenimiento en esa visión delante de Dios. Y solo entonces fue cuando entró en la ciudad y comenzó a construir el muro, ¿sí? Entonces, hay algo que podemos ver de este líder y que yo creo que Dios nos quiere enseñar principios que nosotros podemos poner en práctica en nuestra vida. Y es a dedicar tiempo para pensar, dedicar tiempo para meditar, poner las cosas delante de Dios. Nehemías estuvo aquí, vemos nosotros que gastó 4 meses en una meditación ininterrumpida, en una meditación continua. ¿Cuántas veces nosotros queremos conocer los planes, lo que Dios tiene para nuestra vida, pero no dedicamos tiempo para pensar ni para reflexionar, sino que queremos ir rápidamente y queremos hacerlo? Pero ahí es donde está el error. Pero vemos en este líder que él tuvo una meditación ininterrumpida, en una forma continua de 4 meses, y después sí llegó a Jerusalén y después hizo la obra que tenía que hacer. Pero aún cuando nosotros vemos que él llegó a Jerusalén, que venía con soldados, que venía con toda la provisión de los gobernadores del bosque y todo, para que le iban a dar toda la provisión para empezar ese muro, él gastó como 3 días allí en Jerusalén, mirando, ¿sí? Y dice que salió en su cabalgadura en la noche y estuvo recorriendo los lugares alrededor del muro antes de que él siquiera le dijera a alguna persona en ese tiempo qué era lo que Dios había colocado en su corazón, ¿sí? Dios, si nosotros nos acordamos, el primer mensaje que di sobre Nehemías, estaba poniendo a Nehemías como el líder que iba a hacer esa reconstrucción de ese muro, que Dios iba a usar en ese tiempo. Pero nos acordamos que él no salió corriendo donde el rey Artajerjes y le dijo: yo soy el rey, yo soy la persona escogida por Dios, necesito que me dé la provisión, necesito que me dé todas las cosas porque ya me voy a dejar ese cargo y hasta luego, ¿sí? No, él no hizo eso. Él estuvo orando en una forma ininterrumpida y meditando durante 4 meses. Y después de los 4 meses, él se presentó delante del rey, como era usual su trabajo, que era copero en ese tiempo. Y el rey vio la tristeza que había en su corazón, ¿sí? Y le preguntó si estaba enfermo. Y entonces él pudo hablar, y fue cuando Dios le dio gracia y consiguió toda la provisión y consiguió el permiso del rey para ir a Jerusalén a reconstruirla, ¿sí? Y llegando a Jerusalén no dijo: bueno, yo vengo de parte del rey, aquí me tienen que hacer y voy a hacer y a deshacer aquí. No, él llegó en una forma muy humilde, ¿sí? Y estuvo primero recorriendo y mirando y orando y meditando sobre todo lo que había allí alrededor, todos los escombros que habían quedado realmente de la invasión de Nabucodonosor, ¿sí? Muchos años atrás. Y después de que él recorrió y después de que vio el tiempo y se puso de acuerdo con Dios, fue que llamó a la gente y le dijo: vamos a reconstruir el muro, estamos realmente en oprobio, vamos a levantarnos y vamos a salir de aquí y vamos a construir el muro. Y dice que Dios respaldó y cada persona empezó a hacer poner toda su capacidad de trabajo para levantar ese muro, y se levantó, ¿sí? Entonces vemos que él fue una persona que reflexionó detenidamente en esa visión delante de Dios, y entonces fue cuando entró en la ciudad y comenzó a construir. Cuando llegó la oposición, él no tomó represalias al momento. En vez de eso, se dedicó a pensar. Empezaron a hablar mal de él y que no sé qué. Él no le interesó eso. Él se dedicó fue a pensar y se concentró en la obra que estaba. Pero hizo planes delante de Dios del modo de manejar esa interrupción y esa oposición que él tenía, ¿sí? Y es interesante que luego él actuó con sabiduría. Cuando nosotros tenemos tiempo para pensar, cuando tenemos tiempo para reflexionar, ya no es la respuesta que nosotros tenemos. Muchas veces nuestro corazón está con ira, muchas veces nuestro corazón tenemos momentos difíciles en nuestra vida y la respuesta que nosotros podemos dar en ese momento no es la respuesta adecuada, ¿sí? Y muchas veces tenemos una respuesta impía. Aún siendo creyentes, nosotros podemos tener una respuesta impía en lo que nosotros hacemos, si no tenemos cuidado. Pero yo creo que algo que nos quiere enseñar aquí Nehemías es que él fue un hombre que no respondió apresuradamente. Fue un hombre que oró, fue un hombre que reflexionó delante de Dios. Tal vez tú tengas que tomar decisiones. Qué bueno es que tú puedas tener un tiempo donde tú puedas orar y meterte con Dios y decir: Señor, muéstrame qué es lo que tú deseas, no lo que yo deseo. Porque muchas veces nosotros queremos andar en el deseo de nuestro corazón, pero es distinto cuando nosotros nos ponemos delante de Dios, cuando gastamos ese tiempo, reflexionamos y entendemos qué es lo que Dios quiere hacer. Y a veces la voluntad de Dios está diametralmente opuesta al deseo que hay originalmente en nuestro corazón. Por eso yo creo que nuestros planes, lo que nosotros sentimos y deseamos hacer, es muy bueno llevarlos en oración delante de Dios. Es muy bueno meditar y gastar el tiempo para orar y ponerlo delante de Dios, a ver qué es lo que Dios desea. Nosotros como humanos nos podemos equivocar y nos equivocamos a cada rato. Pero cuando nosotros estamos sustentados en Dios a través de la meditación, a través de la oración, a través de pensar y estar en su presencia,
nosotros podemos conocer qué es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, cuando llegó el tiempo de desarrollar un plan, un estilo de vida justa, llamaríamos un buen gobierno. Nos acordamos que Nehemías primero fue copero del rey, luego el rey lo mandó a Jerusalén y fue constructor, estuvo construyendo los muros de Jerusalén. Pero posteriormente él fue gobernador. Y en ese tiempo que él estaba en la construcción, él estaba pensando y meditando, ¿sí? Y haciendo planes acerca de lo que Dios le estaba mostrando. Qué importante es cuando nosotros somos sensibles a la voz de Dios, cuando nosotros podemos permitir que Dios hable a nuestro corazón y nos muestre lo que sigue, ¿sí? Dios no nos muestra una panorámica donde podemos ver todas las cosas. A veces Dios nos muestra pedacito por pedacito. Y yo creo que Dios le mostró a Nehemías primero lo que iba a hacer en la reconstrucción del muro. Y cuando estaba en la reconstrucción del muro, en esos tiempos de meditación, en esos tiempos de oración, Dios le empezó a mostrar otra cosa, que era lo que venía, que era el ser gobernador de Jerusalén. Entonces él tuvo tiempo para reflexionar y para pensar. En esos tiempos que tuvo para pensar, pues realmente pudo iniciar un gobierno justo y hacer la voluntad de Dios allí, ¿cierto? Y el pueblo aparentemente quiso imitar ese enfoque reflexivo ejemplificado por Nehemías y también acudió a Dios en oración. Cuando nosotros miramos en la Biblia encontramos la oración más larga que hay, ¿cierto? Y es la oración que está en el capítulo 9, de los versos 5 al verso 38. Pero vamos a leer Nehemías 9, los primeros 4 capítulos del capítulo 9. Dice: en el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. 9:3. Y puesto en pie, en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios. La cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre las gradas los levitas Yeshú, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buní, Serebías, Bani, Kenamí, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y después encontramos nosotros del versículo 5 al verso 38, encontramos esa oración que es la oración más larga que hay en la Biblia, ¿sí? Pero algo interesante es que en esa oración se reveló un absoluto arrepentimiento. Ellos están hablando desde cómo empezó con Abraham, esa relación con Dios, ¿sí? Y después a través del desierto y todo lo que sucedió y todo lo que pasó con ellos. Ellos lo estaban declarando en eso. Entonces, eso revela absoluto arrepentimiento y confianza en Jehová. Después de un largo periodo de pensar, planificar y reflexionar, llegaron a una conclusión que se hallaba expresada en el último versículo de esa oración. Pero antes de echar una mirada a esa conclusión, reflexionemos en lo que significa pensar. Pensar incluye oración y quietud, y a menudo hemos visto a Nehemías de rodillas que oró por asuntos vitales, y así tenemos nosotros que hacer. Yo creo que es un ejemplo también, no solamente para ellos, sino para nosotros que nos hablan el día de hoy. También lo hemos visto silencioso, pensando completamente en sus planes. Qué importante fue eso, que él estuvo libre de apresuramientos y de pánico. Los planes deliberados de Nehemías dieron a otro un sentimiento de confianza. Cuando una persona es una persona que se mete en oración, cuando una persona es una persona que ora, que busca, que reflexiona, nosotros podemos tener la confianza de que lo que va a venir como respuesta de esa persona va a ser algo que nos va a bendecir a nosotros. Entonces no tenemos que tener temor, no tenemos que tener miedo. Pero qué diferente es esa situación cuando las personas están cambiando de planes, cuando hay una inestabilidad y entonces hace un cambio de planes, porque eso pone nerviosa a la gente y la gente cree que va a salir mal los planes, ¿sí? Eso trae lo contrario. Mientras aquí hay confianza en el cambio de planes, cuando la gente está haciendo cambio de planes a último momento, eso crea una inseguridad, una insatisfacción, una desconfianza en las personas que siguen a ese líder, ¿sí? Entonces es muy importante que la gente pueda tener ese sentimiento. El pensar exige proyectar. Al repasar y pensar por completo el plan, un líder viaja por su proyectado sendero inteligentemente y hace frente a las inevitables cosas que traerá en el futuro. Entonces eso le trae seguridad. Cuando un líder está proyectándose sobre
está sobre un proyecto, sobre algo que Dios ha puesto en su corazón, él empieza a pensar, a reflexionar, a meditar sobre eso y va avanzando. Entonces no es un plan que sale y que no se sabe cómo va a ser, sino es algo que ha sido pensado, que ha sido reflexionado, que ha tenido tiempo para ponerlo delante de Dios y que Dios le ha dado unas pautas para llevarlo adelante. Entonces es bien diferente, ¿sí? Jesús habló sobre la sabiduría que hay en pensar por adelantado y planificar. Y quiero que miremos Lucas 14, 28 al 31. Lucas 14, no perdamos Nehemías 9 y 10, que es donde vamos a estar hoy. Pero vamos a Lucas 14, los versos 28 al 31. Dice la palabra: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento no pueda acabarla, y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Entonces, aquí vemos que Jesús estaba de acuerdo, ¿cierto?, en que nosotros tenemos que planificar, pensar por adelantado y planificar. Los dirigentes que esperan ser respetados y seguidos ante todo y sobre todo tienen que ser pensadores. Ahora, hay que documentar las prioridades. Cuando consideramos la historia de Nehemías, vemos que el pueblo estaba ansioso de alterar sus vidas, es decir, estaban determinados a hacer que las cosas según el orden de importancia. Lo primero, debería ser lo primero. El pueblo estaba recordando su pasado. Le estaba diciendo: Señor, como hemos pensado todas estas cosas delante de ti, Padre, queremos establecer algunas prioridades. Queremos llevar a cabo un acuerdo por escrito. Y en el capítulo 9 de Nehemías habla de estas prioridades. En ese largo capítulo se nos dice que las personas derramaron sus corazones, sus almas delante de Dios. Verbalmente clamaron y declararon su dependencia de Dios. Desarrollaron un nuevo orden de prioridades que se estableció a través de un documento escrito, ¿sí? Y quiero que miremos ese documento escrito. Está en el capítulo 9, verso 38, que es básicamente la última parte de esa oración. Dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. A causa pues de todo esto, o sea, de toda su oración, de todo lo que ellos clamaron y que querían poner en su vida las prioridades, primero lo que iba primero, entonces hicieron este documento. Dice: y a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Entonces, es interesante que si nosotros comprendemos esto, ellos básicamente con toda seriedad estaban poniendo primero lo primero y su firma estaba acompañando ese documento, ¿sí? Ahora, para que todos supieran que ellos hablaban en serio, aquí podemos ver que el asunto era algo que era prioritario para ellos y por eso ellos hicieron un documento. Y yo creo que los líderes que estaban igual a la par, ¿sí?, en el mismo rango de Nehemías, o sea, son los sacerdotes y y algunos levitas y los escribas, ellos oraron: Señor, no queremos que esto sea una serie simple y vacía de palabras, queremos que sea una promesa que quede fija. Declaramos nuestra dependencia y firmaremos para probar que cumpliremos nuestra promesa. Hay una parte importante, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, se firma una escritura de la compra de una propiedad, el día del cierre hay que coger los documentos y hay que firmarlos. Y la firma es lo que está estableciendo ese pacto, ¿sí? Aquí igualmente ellos estaban diciendo: Señor, no queremos que esto sea algo más, una oración que es vacía, que no tiene ningún sentido, sino queremos que realmente esto tenga la validez y tenga el soporte necesario. Por eso nosotros, cada uno de nosotros, vamos a firmar, ¿sí? Entonces, aquí descubrimos algo respecto a los que firmaban el documento, ¿sí? Miremos el capítulo 10, el verso 1 dice: los que firmaron el documento, Nehemías, el gobernador.
Entonces, el primero que firmó ese documento, ¿quién fue? Fue Nehemías. O sea, el líder estaba ahí metido, ¿sí? Pero encontramos nosotros que hay una lista aquí de 84 personas que firmaron ese documento. ¿Quiénes eran ellos? Primero, hay una lista del versículo 1 hasta el versículo 8, y todos esos que firmaron, esos 22 personas que firmaron fueron los sacerdotes. Después del verso 9 al verso 14, al verso 13, firmaron los levitas. Habían 17 levitas allí. Y luego dice los cabezas del pueblo, los cabezas de familia. Y fueron 44 personas que firmaron allí, los cabezas de familia. Ahora, más importante que los nombres que aparecen allí es lo que dice el versículo 28, ¿sí? Respecto a que cada uno de los que firmó este documento, dice el versículo 28, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas y todos los que tenían comprensión y discernimiento. Entonces hay dos cosas que son las que caracterizan a esas personas que firmaron este documento, que aparecieron en esa petición. Y una es que primero ellos se separaron de todos los paganos y todo el estilo de vida que ellos tenían, ¿cierto? Ellos estaban rodeados por gente pagana, por pueblos que eran paganos. Ellos se apartaron, número uno, se apartaron de esos estilos de vida. Y número dos, tenían comprensión de lo que estaban haciendo. Cada una de estas personas que firmaron eran levitas, eran sacerdotes, eran los cabezas de familia, eran personas que tenían de 20 años para arriba, ¿sí? Eran personas que entendían qué era lo que ellos estaban haciendo. Al firmar el documento, cada persona tenía que entender que por el hecho que apareciera su nombre allí, tendría que ser especial y distinto a todos los paganos y a todos los que estaban rodeando al pueblo de Israel allí, ¿sí? El versículo 28 comienza con las palabras y el resto del pueblo. Además de esto, hubo otros que estuvieron dispuestos a decir, vamos a ser individuos distintos y nos preocuparemos en cuanto a la conformidad de las cosas que realmente pertenecen a la vida. Y me refiero a que disponían las cosas que van primero sin tener en cuenta la situación. Ahora, ¿por qué era importante para ellos hacer esto? Porque ellos estaban levantando un documento escrito ese día. Esto se convirtió en un punto de reunión, un documento que estaba diciendo en efecto, Señor, esta es nuestra promesa delante de ti. Esta es nuestra constitución, nuestra declaración de distinción. Nosotros viviremos este documento y seremos guiados y guiaremos nuestras familias a través de lo que dice este documento. Así nuestros hogares serán distintos, nuestra filosofía de vida será muy diferente de la de los otros pueblos que viven fuera del muro y aún de algunas personas que viven dentro del muro. Nosotros vamos a ser personas diferentes, vamos a ser pueblo tuyo, vamos a seguir los conceptos y vamos a seguir lo que tú nos dices en tu palabra. Eso es lo que va a ser la prioridad. Entonces, nuestra filosofía de vida no será como de las que viven fuera del muro, sino será como pueblo tuyo que somos. Y esto es algo que que querían ofrecerle al Señor de todo corazón. Ahora, miremos las promesas. Después del verso 28 que leímos, leamos el verso 29, dice, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Ok, entonces, ¿aquí qué está diciendo? El pueblo estaba diciendo que ellos iban a cumplir las promesas de obedecer a Dios en todo. ¿Sí? El verso 30 dice, y que no darían nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos de sus hijas para nuestros hijos. El pueblo aquí está hablando específicamente de que ellos estaban rodeados, o sea, eso cobra importancia. ¿Por qué? Tal vez para nosotros no tiene mucha importancia, pero para ellos en ese momento sí tenía mucha importancia. ¿Por qué? Porque el pueblo que estaba dentro del muro, básicamente, estaba rodeado de muchos pueblos que eran paganos. ¿Sí? Y entonces fácilmente la gente podía sentarse y bostezar y estar tranquilo y decir, bueno, a mí no me importa que mis hijos se mezclen con otros pueblos, ¿sí? Pero ellos estaban diciendo aquí, no, nosotros somos líderes distinguidos y respetados y tenemos hogares distinguidos y respetados. Nosotros no vamos a permitir que nuestros hijos se mezclen con otras personas. Vamos a ser un pueblo que nos vamos a conservar como el pueblo de Dios, ¿sí?
Y eso para nosotros puede que no tenga mucha importancia, pero si nosotros miramos en el contexto judío, eso es algo que hoy en día ellos lo tienen muy en cuenta. Los judíos es un pueblo que no se quiere mezclar con nadie, con ninguno, otro pueblo, ¿sí? Y uno encuentra que un judío es un judío aquí, en la China, en Europa, en Cafarnaún, donde sea, son judíos. Ellos no pierden sus costumbres judías. Por eso ellos no quieren mezclarse con otros pueblos, porque se va a perder esas características que ellos están guardando, ¿sí? Y aquí ellos estaban diciendo, eso es lo que Dios quiere, entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros como líderes distinguidos, ¿cierto? Y respetables, nuestros hogares van a ser distinguidos y respetables también. Entonces no vamos a permitir que mezclarnos con ningún otro pueblo que está a nuestro alrededor. Y es muy importante esto, mira, quiero dar bien en claro esto, cuando la moral de una nación está bajo presión, lo primero que sufre es el hogar, las familias. Cuando hay un hogar, una familia donde se pierde la moral, donde se pierden los principios de Dios, es un hogar que empieza a desmoronarse, es una ciudad que empieza a desmoronarse, es un país que empieza a desmoronarse. Pero lo contrario, cuando ese hogar, que es el vínculo más pequeño que hay, el hogar, empieza por el hogar, es un hogar que es consagrado a Dios y que busca los principios de Dios y que se establece bajo los parámetros de Dios, como era lo que el pueblo de Israel estaba diciendo en este momento. De aquí en adelante nosotros queremos hacer lo que tú nos has dicho. Y hacemos este documento y firmamos este documento por nuestros príncipes, por nuestros líderes y por cada uno de nosotros. Estamos de acuerdo como cabezas de familia de firmar que esto es lo que nosotros queremos para de aquí en adelante. Nosotros vamos a vivir de acuerdo a los parámetros de Dios, ¿sí? Ya no vamos a estar con los otros pueblos. Entonces, eso es muy importante. Luego ellos prometieron portarse en los negocios en una forma obediente. Verso 31 dice, asimismo, si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercancías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Esta promesa no carecía de significado. Estos pueblos que venían a Jerusalén eran pueblos que tenían hambre y tal vez no tenían otro día dispuesto para venir. Indudablemente ellos como pueblo de Israel los tenían que recibir porque era un intercambio que había, pero ellos hicieron la promesa, y si nosotros vemos que por la colina vienen hacia Jerusalén unos pueblos, les vamos a decir, mira, ese día nosotros no abrimos. Si tú quieres hablar con nosotros, vamos a hablar hasta el día siguiente y los vamos a recibir, ¿sí? Y ahora algo interesante, cuando llegue el día séptimo, el año séptimo, ¿por qué era el año séptimo? Porque él decía que la tierra la tenían que cultivar durante 6 años, pero el año séptimo tenían que dejar descansar la tierra, ¿sí? Entonces ellos estaban comprometiendo a eso, vamos a hacer esto también, ¿sí? Que tú nos dices, que nosotros vamos a dejar descansar la tierra en el año séptimo, la tierra va a descansar, tal como Dios lo había dicho en anterioridad. Y también habla aquí de que y remitiremos toda deuda. ¿Qué era lo de la deuda? Cada 7 años ellos tenían que perdonar las deudas. Entonces estaban diciendo, Señor, nosotros vamos a actuar en consideración como tú quieres que lo hagamos, con la remisión de las deudas, ¿sí? En otras palabras, estaban diciendo, Señor, mira, en nuestra relación con los demás no nos vamos a mezclar. El día séptimo, el año séptimo, vamos a dejar descansar la tierra. Y otra cosa que vamos a hacer, vamos a perdonar la deuda, a remitir esa deuda, ¿cierto? Vamos a quitar la deuda. Si hay un hermano nuestro que nos debe dinero, se la vamos a perdonar en el año séptimo. O sea, vamos a cumplir los estatutos que tú tienes para nosotros. Entonces, ellos estuvieron realmente haciendo eso, ¿cierto? Y algo interesante es que ellos estaban diciendo, bueno, sabe que en nuestros negocios nosotros vamos a ser honestos. Y yo creo que la distinción de un líder piadoso es que cuando hace negocios los hace con integridad. Cuando tiene que llegar a cierto tiempo es puntual, ¿sí? Un líder es puntual, llega a un tiempo, tiene una cita y está a la hora de la cita. Promete que no tomará lo que no es suyo y no lo coge, ¿sí? Y si tiene que hacer una cuenta de gastos, no mete cosas ahí que van a rellenar, de relleno, ¿sí? Para subir y colocar, llegar a ceros,
No lo hace. Hay una cosa importante. En el Salmo 15, el 4b dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Yo creo que hay algo que se llama integridad. Y yo creo que de un líder se espera que sea un líder íntegro en los negocios. Hay algo que me llama la atención que dice Kate Miller, dice lo mismo pero de otra manera. Dice, nunca ha dejado de asombrarme el hecho de que los cristianos tenemos que desarrollar cierta clase de visión selectiva que nos permite estar profunda y sinceramente envueltos en las actividades del culto y de la iglesia. Sin embargo, somos totalmente paganos en las cosas diarias de nuestra vida y de negocios, y nunca lo comprenderemos. ¿Sí? Hay una diferencia, hermano. Yo creo que algo que Dios está hablándonos es que el líder, una de las características del líder es que el líder tiene que ser honesto en sus negocios. Desafortunadamente, uno mira en muchos ámbitos. Y una persona que se dice que es cristiana, que muchas veces está dentro de una posición en una iglesia, hace negocios y es fraudulento en sus cosas. Yo me acuerdo de una oportunidad que una persona me dijo, mira, esta persona está vendiendo ese carro, ¿qué tal es el testimonio de esa persona? Le dije, bueno, lo que yo puedo ver, me parece que es una persona correcta. Dijo, sí, porque tiene este cargo en la Junta de Gobierno de tal iglesia y todo. Y bueno, esta persona fue y hizo el negocio con ella. Y a los 2 días me llamó y dijo, mira, ¿sabe qué? Ese carro tenía la transmisión envenenada, hermano. Le echaron un aceite, no sé cómo, no sé cuánto, estaba envenenado ese carro. Entonces, eso lo deja a uno que pensar. O sea, dice, pero ¿cómo es una persona que es cristiana? Es una persona que uno ve que quiere servir las cosas de Dios y que uno la ve consagrada, orando y comprometida y llorando delante de Dios. ¿Y cómo hace este tipo de cosas? ¿Sí me entiende? Yo creo que la integridad, como dice el Salmo 15, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Nosotros tenemos que ser íntegros. Dios quiere que en nuestra vida haya integridad en todo lo que nosotros hacemos. En las cosas de la vida, Dios honra al individuo que lo honra a Él. Nosotros honramos a Dios cuando nosotros somos honestos, somos transparentes en nuestros negocios. ¿Sí? No estamos sacando provecho, no estamos mostrando una cosa que después la gente se da cuenta, me robaron, me engañaron. ¿Sí? Porque yo creo que eso deja una distorsión de nuestro liderazgo. La gente muchas veces mira hacia nosotros para conseguir dirección, pero cuando nosotros tenemos un comportamiento inadecuado, eso distorsiona a la gente, eso pone a pensar a la gente, pero si esto lo hace un cristiano, ¿qué seguridad tengo yo de que las cosas van a ser de esa manera? ¿Sí? Entonces, yo creo que como líderes nosotros tenemos que honrar a Dios. Los judíos habían declarado que pondrían primero lo primero en sus hogares y en sus negocios. Y al día siguiente se dirigieron a la adoración. ¿Sí? Miremos los versículos del 32 en adelante dice, está hablando sobre el compromiso que ellos tenían con Dios, ¿cierto? De dar las primicias de los frutos, de dar sus diezmos, de dar los primogénitos de sus ganados, de sus vacas y de sus ovejas, y las primicias de todo. Va hasta el versículo 39. Y dice que ellos querían honrar realmente. No abandonaremos, dice el versículo 39, dice en la parte final, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. O sea que ellos iban a cumplir. En ese pasaje ellos daban prioridad al lugar de adoración, el tiempo de Nehemías, que era el tiempo donde Dios vivía allí, de modo que cuando la gente iba a la casa de Dios llevaban todas estas cosas, o sea, llevaba sus primicias, el primer fruto de sus árboles, de sus cosechas, estaba llevando el primogénito de sus vacas o de sus ovejas, lo estaba llevando allí para presentarlo a ese lugar, porque ese era el lugar de la morada donde Dios estaba, ¿cierto? En ese santuario, en ese templo Dios estaba. Pero nosotros, cuando Cristo murió, dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Entonces, ¿dónde vive Dios ahora? Aquí en la tierra vive dentro de cada uno de los creyentes. ¿Sí? La casa de Dios está precisamente dentro de nosotros. Y estoy hablando de un concepto que hace sobresaltar la mente. Hablo de renovar las antiguas y sagradas divisiones seculares de la vida. Estoy diciendo que el lugar de suprema importancia está dentro del hombre interior, dentro de cada uno de nosotros, donde habita Jesucristo y donde está el Espíritu Santo.
el cual está en nosotros. ¿Sí? Y es lo que dice el apóstol Pablo, dice en 1 Corintios 6, 19 a 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Y la pregunta es, ¿tienen ustedes cuidado de ese templo? En los días de Nehemías, el templo no era un lugar por el cual simplemente la gente pasaba y decía, uy, qué maravilloso ese templo, qué lugar, ¿cierto? Sino era un sitio donde la gente iba a adorar con gran cuidado, con un espíritu sensible y delicado, ¿sí? Donde la gente llevaba sus primicias, donde la gente tenía algo para entregarle al Señor, para darle a Él, ¿cierto? Y yo te hago una pregunta. ¿Cómo trata usted esa casa de Dios? Dice el apóstol Pablo que en el Nuevo Testamento nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos conciencia de que somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo tratamos nosotros ese templo? ¿Cómo acudimos nosotros a ese templo en nuestra comunión? Y tengo otra pregunta. ¿Está ese templo limpio? Nosotros no podemos comunicar principios de liderato de un recipiente sucio, ¿verdad? Porque si hay suciedad en nuestra vida, lo que hablaba ahorita, si nosotros somos personas que no somos íntegros en nuestros negocios, la gente va a mirar y la gente se va a confundir. Porque si esta persona tiene esa relación con Dios y muestra esto por ese lado, como por otro lado tiene otra actitud diferente. Entonces yo creo que Dios nos está llamando, y aquí algo que veo en el libro de Nehemías que me enseña, es que Dios quiere que nosotros seamos íntegros en todo nuestro ser completamente. Nosotros no podemos diferenciar, venir al culto y a la iglesia y ser especiales y salir y hacer negocios y no proceder de una forma correcta, engañando a las personas, ¿cierto? Porque no compagina una cosa con otra. Yo creo que nuestro testimonio está basado en lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia y lo que nosotros hacemos fuera de la iglesia. Lo que nosotros hacemos en nuestro lugar de trabajo, lo que nosotros hacemos en nuestros hogares, la forma como nosotros manejamos nuestros negocios, como nosotros hacemos nuestras compras, cada una de las cosas que nosotros hacemos. Tiene que la gente mirar y ver y decir, ok, esto compagina. Porque eso es lo que muchas veces desmotiva a la gente de seguir en los caminos del Señor. Ven en nuestra vida un testimonio que realmente no les edifica y que los lleva a un punto donde no saben para dónde coger. Entonces, las prioridades son más bien convincentes. Lo que la gente puede ver a través de nuestra vida es realmente lo que le permite a ellos tomar una decisión, si siguen el camino del Señor o no. Pero quiero concentrarme y quiero terminar con esto. En Nehemías 10 podemos extraer principios muy importantes, sencillos, que cambian nuestra vida. Y quiero mirar 3 principios solamente, muy cortos, pero muy importantes para nosotros. El número 1 de estos principios que podemos extraer del libro de Nehemías, de estos 2 capítulos, es que la meditación seria precede a cualquier cambio significativo. La meditación seria precede a cualquier cambio significativo. Uno nunca cambia aspectos de la vida en los cuales no ha pensado seriamente. Nunca podemos hacer cambios en ningún aspecto de nuestra vida en los cuales no hemos pensado seriamente. Necesitamos programar algunos momentos de quietud en nuestras vidas, momentos para pensar y reflexionar. Y te voy a poner este ejemplo. Cuando uno ve a una persona, por ejemplo, que ha cambiado en relación con el año anterior, y uno le pregunta cómo ocurrió, nunca le va a decir, mira, simplemente ocurrió, es maravilloso. Incluso yo me sorprendí. No hice planes para que sucediera eso y simplemente cambié. ¿Cierto? Nunca vamos a encontrar eso. Lo contrario, cuando nosotros vemos eso, esta persona va a decir, bueno, me agrada mucho que me preguntes qué fue lo que pasó en mi vida. ¿Sabes por qué yo cambié del año pasado a este? Número 1, porque yo empecé una relación con Dios, porque yo empecé a hacer esto y el otro. Número 2, yo hice esto y también hice este cambio en mi vida. Y número 3, hasta que va hasta el final y nos explica todo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que nos llevó a un cambio. Entonces, los cambios no es algo que sucede automáticamente. Nosotros muchas veces pensamos que es a través, y siempre queremos involucrar nuestras emociones en esto, y tenemos una gran equivocación. Los cambios no ocurren a través de que una persona ore por nosotros. Puede ser el inicio de un cambio. ¿Okay? Pero no viene un cambio si nosotros no somos conscientes, si nosotros no tenemos una meditación seria para pensar qué es lo que Dios quiere en nuestra vida que nosotros podamos cambiar. Nunca cambiaremos aspectos de nuestra vida en los cuales nosotros no hemos pensado seriamente. Entonces es de pensar seriamente en eso, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en algo, nosotros empezamos a hacer cambios en nuestra vida.
¿Sí? Muchas veces nosotros decimos, bueno, yo del lunes en adelante, yo voy a empezar una dieta y voy a hacer esto, ¿sí? Y después dice, no, después de que vengan las vacaciones, no, después de, porque en Semana Santa viene, en Semana Santa digo, en Navidad, por ejemplo, viene que los buñuelos, que la natilla, que no sé qué cuestión, después de la Navidad. Entonces, el 1 de enero, mejor dicho, me voy a poner juicioso y ya voy a hacer esto y esto. ¿Sabe qué? Estamos llegando a otro año y no ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos pensado seriamente y no hemos reflexionado. Pero cuando nosotros pensamos seriamente y nosotros reflexionamos, las cosas empiezan a marcar, ¿sí? Yo pues nunca he sido una persona obesa, pero hay algo que me hizo cambiar. Cuando yo fui al médico y vi los resultados y que yo estaba en el punto de ser prediabético, dije, no más, ¿sí? ¿Y qué hice? Tomé una decisión seria, cambié mis hábitos alimenticios y eso empezaron a hacer que la balanza empezara a bajar y que mi salud empezara a mejorar y que los resultados de laboratorio llegaran al punto donde tenían que estar. ¿Por qué? Porque lo hice con seriedad. Cuando nosotros estamos meditando y estamos meditando con seriedad en las cosas de Dios, eso es lo que trae cambio a nuestra vida. Una persona no cambia de la noche a la mañana y dice, uy, ¿cómo así? ¿Cómo me cayó algo aquí? No, me cayó una gotera. No, eso no es así. Los cambios serios vienen cuando nosotros venimos de una meditación seria delante de Dios, cuando nosotros nos metemos con Él, ¿cierto? Cuando nosotros estamos pensando seriamente en eso que Dios quiere cambiar en nuestra vida. Entonces necesitamos programar algunos momentos de quietud en nuestra vida, momentos de pensar y reflexionar. Eso sí tenemos nosotros que hacer, cambiar eso. Señor, dame tiempos para yo pensar y reflexionar seriamente sobre los cambios que yo tengo que hacer en mi vida. Cuando uno hace eso, realmente los cambios vienen pisando los talones a la honesta meditación en nuestras vidas. Los cambios vienen pisando los talones a las honestas meditaciones serias en nuestras vidas. El Salmo 1, 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué hace este hombre? Está meditando de día y de noche en la ley de Dios. ¿Y cuál es el resultado de su deliciosa meditación que trae a su vida? El verso 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo creo que la palabra prosperidad nos llama la atención, ¿cierto? A todos nos llama la atención. Dios quiere prosperarnos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que nosotros seamos como ese árbol que está plantado junto a corrientes de agua. ¿Cierto? Que viene el verano fuerte, viene ese sol fuerte, ¿sí? Donde muchos árboles se mueren, donde las hojas cambian de color y tiene ese árbol su hoja verde. Y ese árbol da fruto en su tiempo. Y todo lo que hace prospera. Pero antes de eso lo antecede algo muy importante, ¿cierto? Para llegar a ese lugar. Y es que este hombre medita seriamente en la ley de Dios día y noche. Cuando nosotros meditamos en las cosas de Dios, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, hay un resultado en nuestra vida que es evidente, no lo podemos esconder. Entonces, la meditación seria trae cambios significativos en nuestra vida. Número 2, los planes escritos confirman las adecuadas prioridades. ¿Quiere usted realmente mantener adecuadas esas prioridades? Tiene que escribirlas. Sugiero que usted comience a llevar un diario. A veces, mira, yo veo que nosotros queremos, Señor, cámbiame, Dios, transfórmame, y oramos y lloramos y echamos el moco y como dicen, sí, pero nosotros no hacemos absolutamente nada, nosotros no tomamos en serio eso. Yo creo que si Dios nos está diciendo, hoy lleva un diario, es bueno que tú lleves un diario, cómprate un diario, compra un cuaderno, no vas a reciclar una cosa que llevas hace 5 años y 10 años y nunca la has llenado, no, coge un cuaderno, cómprate un cuaderno, un libro, cualquier cosa, no tiene que ser una cosa costosa, cómprate algo donde tú empieces a hablar con Dios. Señor, yo a partir de lo que tú me has hablado hoy, yo quiero obedecerte, yo quiero que las prioridades estén en el orden que deben estar en mi vida. Señor, he sido descuidado en esto, pero de hoy en adelante tú me has hablado en este día, yo lo voy a hacer. Voy a coger un diario y voy a llevar y voy a anotar lo que yo empiezo a meditar contigo de hoy en adelante. No me importa si no lo hice en el pasado. No, lo del pasado ya pasó, pero ¿sabes qué? De hoy en adelante hacerlo. Eso es tomar en serio las cosas de Dios, es escribirlas. Cuando nosotros escribimos, nosotros muchas veces podemos tener ideas que están flotando en nuestra cabeza, pero no las hemos podido fijar porque no hemos gastado ese tiempo, ¿cierto?
Alguien me enseñó que los pensamientos se desenmarañan cuando nosotros los expresamos y los escribimos. Cuando yo tengo un pensamiento y me dan vuelta en la cabeza y yo empiezo a escribirlos y a desenmarañarlos, eso empieza a tomar un orden, ¿sí? Usted puede tener pensamientos buenos, pero están enmarañados, ya que no han sido meditados suficientemente y ni se han escrito. Entonces, es importante la parte de escribir. Su potencial para colocar primero lo que es primero nunca le vendrá mientras usted no escriba algunas cosas vitales palabra por palabra. ¿Sabe una cosa? Lo que uno piensa es importante llevarlo delante de Dios. Señor, yo tengo este deseo en mi corazón. Muchas veces, mira, Dios te ha hablado, Dios te ha dado palabra, Dios nos ha dado palabra, pero nosotros no hemos hecho lo que tenemos que hacer, y es sentarnos y escribir y meditar sobre, Señor, tú me has dicho esto. Esta promesa me la hiciste hace 5 años, 7 años, 10 años, 12 años, 15 años. Y yo me he olvidado completamente de eso. No lo he hecho. Pero es distinto cuando tú te sientas y tú escribes lo que Dios te dice. Cuando tú estás colocando en papel y lápiz lo que Dios te ha hablado, lo que Dios te ha dicho, una promesa de Dios, una visión de Dios, algo que Dios ha puesto en tu corazón y lo llevamos al papel y lo escribimos ahí. ¿Sí? En Habacuc 2:2 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Es muy importante. ¿Sabes que Dios quiere que nosotros podamos escribir las cosas? Que nosotros podamos escribir lo que nosotros pensamos, nuestros pensamientos, lo que Dios pone en nuestro corazón. Yo te hago una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que Dios le dio a Moisés la ley, los 10 mandamientos? Se lo dio en tablas. ¿Por qué creen ustedes? Que Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos escritos en tablas. Para que ellos lo vieran, lo visualizaran, lo meditaran, pensaran en la ley para poder cumplirla. ¿Sí? Muchas veces tenemos deseos en nuestro corazón y están enmarañados ahí en nuestra mente, ideas, palabras que Dios nos ha dado. Dios me ha hablado de esta manera, Dios me ha hablado de esta, pero ¿qué seriedad le hemos puesto nosotros a eso que Dios ha dicho? Nunca le hemos puesto la seriedad. Pero cuando nosotros cogemos papel y lápiz y los escribimos, los llevamos en una libreta, podemos verlo, podemos visualizarlo, podemos decir, Señor, yo quiero que se cumpla esto en mi vida, yo quiero que esto sea realmente una realidad en mi vida, pero tengo que tomar en serio lo que Dios me está hablando. Entonces los planes escritos están confirmando eso. Y hay un ejemplo que quiero dar, está en Josué. Miremos el libro de Josué. No pierdas Nehemías. Vamos a ir a Josué capítulo 1. Dice el libro de Josué capítulo 1, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces, en otras palabras, Dios le estaba dando una responsabilidad grande. Josué tenía que meterse en los zapatos de Moisés y caminar ahora y repartir la tierra y cumplir el propósito para el cual Dios lo había llamado. Pero hay algo que Dios le da, y es una palabra clave en el versículo 8, ahí más adelante. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo quiero que tú mires esto. Él estaba diciendo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Por qué no está diciendo, no se apartará de tus ojos? Estaba diciendo de tu boca, porque nosotros la palabra la estamos leyendo, ¿cierto? Cuando uno va a la Biblia, uno lee la palabra. Cuando uno va a la ley, cuando uno va al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento, uno está leyendo a través de nuestra boca, estamos leyendo, ¿cierto? Entonces, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuál es la importancia de meditar de día y de noche? Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, el hecho de meditar nos ayuda a nosotros a guardar
alinear nuestra vida conforme a todo lo que está escrito. Dice, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero nosotros muchas veces leemos este versículo y nosotros vamos hacia la parte final. Queremos que todo nos salga bien, pero no queremos hacer lo que dice ahí. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Tenía que tener ese libro de la ley y así podría ser prosperado en lo que él hacía, ¿sí? Pero tenía que haber primero ese tiempo de meditación en las palabras de Dios, en la palabra de Dios, en las cosas de Dios. Sino que de día y de noche meditarás en él. Eso nos mantiene en la prioridad correcta. Eso es lo que iba a mantener a Josué en la prioridad correcta. Y a nosotros, cuando nosotros vamos a la palabra escrita que nos dejaron la Biblia, nosotros podemos entender los principios que hay de Dios allí, ¿sí? Cuando nosotros los escribimos, por eso tenemos que escribir lo que Dios nos dice. Cuando nosotros escribimos, nosotros podemos volver y recordar y repasar hasta que trae entendimiento a nuestra vida. Y número 3, y quiero terminar con esto, dice, la pérdida de la distinción y la conformidad con el mundo van de brazo. Si usted quiere saber hoy si se ha conformado a este mundo o no, tiene que verificar su distinción. Y esto no quiere decir que tiene que verificar su estilo de vida religioso. Quiero decir que verifique la autenticidad en comparación con el cristianismo del Nuevo Testamento, ¿sí? Hoy en día, con las cosas modernas, hay un cristianismo light, un cristianismo que vive en la vida muy suave, muy liviana, muy ligera, ¿cierto? Así como la Pepsi ligera, ¿cierto? Muy ligero, así queremos vivir nosotros el cristianismo. Pero realmente eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que nosotros miremos realmente si nosotros estamos yendo de brazo con el mundo. Hay una última cita que quiero mirar y está en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Los versos 15 al 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, yo creo que aquí nos habla de poner nuestra mirada, examinar nuestra vida, examinar nuestro hogar, nuestro trabajo. Y luego hacernos una pregunta, ¿realmente yo soy distinto? ¿Realmente yo soy diferente? Si alguna persona mira mi yo real, ¿puede ver el mensaje de Dios en mí? Yo creo que es muy importante que nosotros pensemos eso, ¿cierto? Que así como el pueblo de Israel tomó una decisión de ser distinto a los otros pueblos, había una distinción entre el pueblo de Israel. Yo creo que Dios quiere que nosotros también tengamos esa distinción hoy como pueblo de Dios en este tiempo, ¿sí? Y muchas veces nosotros queremos agradar al mundo y queremos agradar a Dios. Y yo quiero decirte una cosa, no trates de hacer eso porque nunca eso se va a poder hacer. O tú eres amigo de Dios o tú eres amigo del mundo, pero no podemos ser amigos del mundo y amigos de Dios, ¿sí? Desafortunadamente eso no funciona. Nosotros tenemos que ser cristianos radicales, cristianos que hemos tomado la decisión de ser distintos, de ser diferentes. El pueblo de Israel escribió en ese documento que quería ser un pueblo distinguido como el pueblo de Dios. Y yo creo que si tú y yo queremos ser ese pueblo distinguido de Dios, nosotros tenemos que ser radicales en muchas cosas que el mundo nos ofrece. Pero no podemos andar de brazo con el mundo y querer andar con Dios, porque eso nos revuelve, nos saca realmente del camino. Yo puedo decirte que los dirigentes que han significado para mí son personas auténticas. Las personas que Dios ha puesto en el liderazgo y que han tocado mi vida, realmente son personas auténticas, hombres y mujeres que han pensado antes de actuar, que han colocado primero lo primero y que han mantenido su distinción como cristianos. Y yo le doy gracias realmente por el impacto que han hecho en mi vida, ¿sí? Y por ver sus vidas y los recuerdos que ellos traen para mí, ¿cierto? Y yo creo que Dios hoy quiere que nosotros podamos pensar, que podamos meditar, que podamos orar, que podamos escribir lo que Dios quiere para nosotros, lo que quiere que nosotros hagamos en orden de importancia. Pero tenemos que ser sensibles a lo que Dios nos ha hablado. Entonces, hemos hablado de 3 aspectos, ¿cierto? Hemos hablado de 3 principios que encontramos en Nehemías. La meditación seria que precede a cualquier cambio significativo. Los planes
escritos que confirman las adecuadas prioridades y la pérdida de la distinción y la conformidad con el mundo que van del brazo. Entonces, creo que nosotros podemos elegir, nosotros podemos pensar, bueno, esta puede ser una enseñanza más, una predicación más, de pronto me gusta algo de eso, pero nosotros podemos decir, Señor, yo quiero, como el pueblo de Israel, tener esa actitud, ese cambio, ¿sí? Poder escribir lo que yo deseo hacer, los cambios que yo deseo hacer en mi vida. Tal vez tú te encuentras conforme con tu vida, bueno, dale gracias a Dios, pero si hay inconformidad en tu vida, yo personalmente tengo inconformidad en mi vida, qué bueno que nosotros podamos tomar esa libreta, tomar ese libro, ese cuaderno y escribir, Señor, yo quiero poner esto delante de ti. Yo quiero empezar a pensar esto con seriedad, empezar a meditar, a reflexionar delante de ti. Y quiero que tú me hables y me muestres realmente cuál es el camino a seguir, ¿sí? A veces nosotros queremos los planes de Dios, pero queremos que Dios nos los ponga así, entren aquí en la mente, o por ósmosis, poniendo la Biblia debajo de la almohada, y eso no va a funcionar así. Eso funciona cuando nosotros gastamos el tiempo delante de Dios. Fíjate que Nehemías tuvo un tiempo ininterrumpido de meditación de 4 meses antes de hacer lo que tenía que hacer, lo que Dios le había hablado. Dios le había mostrado, Dios le había hablado, y ahí es donde nosotros nos equivocamos. Muchas veces Dios nos habla, Dios nos muestra algo, pero nosotros queremos salir corriendo a hacerlo, sin esperar en Dios, sin gastar ese tiempo de meditar, de entender, de comprender qué es lo que Dios nos está hablando, qué es lo que Dios está diciendo específicamente en nuestra vida, que debemos cambiar, que debemos hacer. Cuando nosotros gastamos ese tiempo en meditación, nosotros podemos salir con entendimiento, podemos salir con discernimiento, podemos entender qué es lo primero y qué es lo que viene después, ¿sí? Pero mientras nosotros no lo hacemos, podemos seguir en nuestra mente con pensamientos, con marañas en nuestros pensamientos, que nunca nos damos el tiempo para escribirlos y para ponerlos delante de Dios en meditación y en oración. Entonces, yo creo que Dios nos ha hablado hoy, amén, sobre algo específico. Qué bueno que nosotros podamos ser personas que somos sensibles a lo que Dios nos dice y podemos hacer cambios. Yo como pastor no te voy a mirar, ni te voy a decir el miércoles, ni el viernes, ni el otro domingo, ni en 2 domingos, muéstrame tu cuaderno, ¿cuál fue el cuaderno que tú compraste? Eso Dios te lo dijo a ti. Si tú lo quieres hacer es una cuestión entre tú y Dios, no es conmigo, ¿sí? Pero personalmente a mí me ha motivado, a mí me ha hablado, a mí me ha llamado a hacer esto y por eso lo comparto hoy, ¿ok? Yo creo que Dios siempre quiere hacer cambio en nuestra vida, pero es de nosotros, depende, que nosotros tomemos los cambios y que nosotros gastemos el tiempo para meditarlos con seriedad. Cuando nosotros hacemos eso, nosotros vamos a encontrar cambios significativos en nuestra vida, que realmente van a ser antecedidos de tiempos de meditación, de tiempos serios donde nosotros hemos orado y gastado en la presencia de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por lo que tú nos has mostrado, nos has hablado. Gracias, Dios, porque cuando miramos tu palabra encontramos muchas cosas que no estamos haciendo, Señor, y yo soy el primero que reconozco que muchas de estas cosas no las estoy haciendo. Pero, Padre, gracias que tú nos enseñas para que nosotros podamos llevar a la práctica. Ayúdanos, Señor, a tener una actitud correcta, una actitud adecuada, que no sea el deseo solamente de nuestro corazón de escuchar algo que nos llama la atención y ser como ese terreno donde la semilla cayó entre piedras, que una vez que salió el sol no había raíces y se secó y se desapareció. Sino, Padre, que podamos ser ese terreno fértil donde esa semilla cayó y donde dio fruto al 100%, Padre. Ayúdanos, Dios. Te damos gracias por esta palabra que tú has hablado en nuestro corazón en esta mañana, Señor, y pedimos que podamos llevarla a la práctica. Que esto pueda ser nuestra experiencia de aquí en adelante, Dios. Que no sea algo que tú nos hablas y seguimos pidiendo entender tus planes cuando nosotros no estamos haciendo lo que tú nos estás llamando a hacer. Gracias, Dios, porque queremos hacerlo con compromiso. Y así como el pueblo de Israel firmó esto, Dios, queremos nosotros también tener nuestro propio libro, nuestro propio cuaderno, nuestro propio lugar donde podemos establecer todo lo que hay en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, podemos exteriorizar y sacar delante de ti, Dios. Gracias, Dios, porque tú eres el que le das el visto bueno a todos nuestros planes, porque tú tienes un plan y un propósito con cada uno de nosotros, Señor. Y nosotros somos los que estamos lejos de entenderlo, pero tú ya nos lo estás explicando, Dios. Ayúdanos a ser sensibles, a entenderlos y a caminar por ellos. Padre, como decía Habacuc, que esa visión escrita en tablas era algo que la gente podía leer y podía correr a través de ella. Señor, que esto que tú nos hables, Señor, sea algo por lo cual nosotros podemos caminar. Que de aquí a un año podamos ver cambios significativos en la vida de cada uno de nosotros, Señor, porque hemos sido obedientes como el pueblo de Israel, en hacer, en escribir, en colocar delante de tu presencia, orar, meditar con seriedad sobre cada uno de estos cambios. Señor, muchas veces hemos querido cambiar
Y hemos pensado que esto viene automáticamente, pero Dios, tú nos estás enseñando cuál es la manera, cuál es la forma. Queremos hacerlo, Dios, de meditar día y noche, como este hombre que meditó en tu palabra y que fue como ese árbol plantado en medio de corrientes de agua. Gracias, Señor, porque ese es el deseo de tu corazón para cada uno de nosotros. Gracias porque ese salmo, porque esa palabra de Nehemías se escribió para cada uno de nosotros, para que la pudiéramos entender. Y este es el día donde tú traes entendimiento a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios, a vivirlo, a discernir lo que tú nos has hablado en el día de hoy y a llevarlo a la práctica. Gracias, Padre, que a ti no te interesan tanto las palabras como la acción, como la obediencia. Ayúdanos, Dios, a obedecerlo y hacerlo con sinceridad, hacerlo con seriedad delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén.